Amados hermanos y hermanas, Dios los colme de bendiciones. Voy a hablarles sobre un tema muy importante, sobre el purgatorio. Esta reflexión o estas reflexiones las he tomado del padre Santiago Ojea y Márquez, de su libro Crisol Divino, Almas del Purgatorio. Existencia del purgatorio y sus penas. Dios nuestro Señor, amados hermanos, benigna y amorosamente nos sacó de la nada y nos hizo criaturas racionales con inteligencia, capaz de conocerle y con corazón adecuado para amarle, deseando que mediante nuestras buenas obras, libremente realizadas, le sirvamos y amemos durante esta vida, para después darnos la eterna felicidad en la otra. Estos son los designios de Dios al criarnos, mas como nosotros, ingratos y olvidadizos, abusamos con frecuencia de nuestra libertad nativa y neciamente le ofendemos, se dignó por su bondad infinita dejarnos en su iglesia un sacramento consolador, una tabla de salvación fija y segura, un puente, digámoslo así, para arribar a las mansiones de la eterna bienaventuranza. Este puente, esta tabla o este sacramento es la penitencia, o sea, la confesión sacramental, mediante la cual nos son perdonados todos nuestros pecados actuales cometidos después del bautismo y juntamente la pena eterna por ellos merecida. Pero como somos criaturas frágiles, defectuosas y frecuentemente ponemos impedimento a la plena recepción de las gracias sacramentales, acontece que aún después de haber recibido en el sacramento el fruto principal, nos queda todavía por satisfacer algún reato de pena temporal que necesariamente hay que expiarle, bien sea en esta vida, bien sea en la otra, o bien en uno u otro estado respectivamente. En esta vida podemos satisfacer por dicha pena temporal, bien sea por la penitencia que impone el confesor, bien sea por mortificaciones o buenas obras voluntarias ofrecidas piadosamente al Señor, y no haciendo esto, forzoso es pagar dicho reato de pena en el purgatorio, porque en el cielo no puede entrar nada manchado, ni alma que lleve deudas por pagar. Además de esto, amados hermanos y hermanas, hay un tercer medio que la infinita misericordia de Dios pone a nuestra disposición para sufragar dichas penas, y este medio son las indulgencias que benignamente nos concede la Iglesia, nuestra Madre, y que pueden aprovechar tanto a los fieles vivos como a los difuntos, según la concesión. No intento ahora hablarles de estas indulgencias, ni del modo con que los vivos satisfacemos al Señor por las penas temporales que merecen nuestras culpas, sino únicamente del estado en que se hallan las ánimas benditas del purgatorio y cómo pueden ser libradas o aliviadas en las penas que allí soportan por el reato de sus pecados. El asunto, amados hermanos, es de suyo práctico e importantísimo, porque todos tenemos allí difuntos más o menos allegados, tal vez nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, prescindiendo de que son almas semejantes a las nuestras
y que con todas formamos una sola cosa en el corazón sacratísimo de Jesús. Necesario es pues que consideremos con atención extraordinaria todo cuanto a las ánimas del purgatorio se refiera, pues entre ellas y nosotros hay un lazo inefable de amor indisoluble y eterno. Para proceder con orden y claridad y sencillez, comenzaré sentando por base la verdad dogmática de la existencia del purgatorio, probándolo en primer lugar por el testimonio de las Santas Escrituras, en segundo lugar por la tradición y los concilios de la Iglesia. La existencia del purgatorio probada por las Santas Escrituras. Amados hermanos y hermanas, muchos son los herejes desdichados que desde tiempos muy antiguos cayeron en la demencia de negar en absoluto la existencia del purgatorio, atreviéndose a sostener que todos los fieles de Cristo que mueren en gracia pasan inmediatamente al cielo. Error funesto que abrazaron en los tiempos modernos Lutero, Calvino y otros más protestantes para poder sostener sus heréticas enseñanzas sobre la redención hecha por Jesucristo y sobre la justificación del pecador. No es necesario impugnar uno por uno sus múltiples errores y sus escandalosas blasfemias, como lo han hecho innumerables teólogos y sabios controversistas, quedando pulverizada su pravedad herética. Pues basta a nuestro propósito exponer sencillamente algunos textos de las Sagradas Escrituras en los cuales se funda la verdad católica pura e inmaculada. El primero de dichos textos, que es de suyo clarísimo, se halla en el libro segundo de los Macabeos, donde en el capítulo 12 se refiere que Judas, gran capitán de ellos, remitió a Jerusalén 12,000 monedas de plata, ordenando que se ofreciesen sacrificios y oraciones por los soldados que habían perecido en la campaña. Y añade el sagrado texto, alabando la piedad de esta obra, que aquel valeroso caudillo sentía bien y religiosamente de la resurrección, porque si no esperara que los muertos habían de resucitar, fuera cosa vana y superflua hacer oración por ellos. Y a continuación saca la consecuencia diciendo: luego es santa y saludable la obra de rogar a Dios por los difuntos para que sean libres de sus pecados, esto es, de los pecados leves o de las penas temporales que pudieran merecer por sus culpas. Y que todo esto es así, no cabe duda, porque del mismo texto, este texto sagrado, se colige que algunos difuntos pueden ser desligados de sus culpas en la otra vida, lo cual no puede entenderse de los que mueren en pecado mortal, porque ya sabemos, y es de fe, que van al infierno, donde la pena es eterna y no hay redención. Luego aquí se habla de los hombres justos que salen de este mundo solo con pecados veniales o con reato de pena temporal merecida por sus culpas ya perdonadas y que aún no la habían satisfecho. Al cielo, amados hermanos y hermanas, no pueden ir con tales culpas, ni con tal reato al infierno, tampoco, pues, que murieron en gracia de Dios. Luego es evidente que existe un lugar término medio, a donde van dichas almas
hasta que se hallen enteramente purificadas, y a este lugar se llama purgatorio. Puede darse, amados hermanos, prueba más evidente de que dicho purgatorio existe. Pues si esto fue en el Antiguo Testamento, oigamos ahora otra prueba del Nuevo, no menos concluyente y no menos decisiva. Trataba Cristo nuestro Señor de inculcar al mundo entero la gran dificultad con que serán perdonados los hombres que osen blasfemar contra el Espíritu Santo, y para que cobren horror a este enorme pecado les decía: dígoos en verdad que a todo el que dijere alguna palabra en contra del Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el otro. San Mateo capítulo 12 versículo 32. Es decir, que según la lógica y según la interpretación de los santos y doctores de la Iglesia, hay algunos pecados que, al menos en cuanto a la pena, pueden ser perdonados en la otra vida, consecuencia que admiten por firme y legítima San Agustín, San Gregorio, San Bernardo y otros innumerables teólogos, y que nosotros tomamos como base de argumento y decimos: los pecados que pueden ser perdonados en la otra vida no son en manera alguna los mortales, pues sabemos por la fe que el infeliz hijo de Adán, que tenga la desdicha de morir con tales pecados, caerá instantáneamente en lo profundo del infierno, donde, como antes hemos dicho, no hay redención, ni remisión, ni de culpa, ni de pena. Allí no hay más que llanto y crujir de dientes por siglos sin fin y sin esperanza alguna de perdón. De semejante manera, dichos pecadores no podrán entrar en el cielo, porque en aquellas inefables y santas mansiones no pueden ser recibidas las almas mientras no se hallen enteramente limpias y purificadas, o lo que es lo mismo, mientras no se hallen exentas de toda culpa y de toda pena. Luego, si según las palabras del Divino Salvador hay pecados que se perdonan en la otra vida y estos no pueden ser los mortales, se sigue con lógica inflexible que son los veniales, o bien las penas temporales merecidas por pecados graves ya perdonados y de los cuales no se haya dado a Dios en este mundo la satisfacción debida. Y como estos pecados y estas penas no pueden ser perdonados en el cielo ni en el infierno, es evidente que hay un estado medio, o sea, un lugar distinto donde se realiza tal perdón o expiación, y a este lugar llamamos purgatorio. Existe pues, amados hermanos y hermanas, el purgatorio según las adorables e inefables palabras de Cristo nuestro Señor. Me parece que lo dicho es ya bastante para que ningún cristiano ose negar la existencia del purgatorio, pero como hay personas tan débiles en la fe que todo les parece poco y el asunto es grave, escojo entre otros muchos un tercer texto que aduce el apóstol San Pablo en su carta primera a los Corintios, en el capítulo 3, donde, habiendo sentado como base que no hay otro fundamento sobre qué edificar fuera de Cristo, les exhorta a que apoyen sobre esta piedra angular el oro, la plata y las piedras preciosas de las buenas obras, y no la leña, el heno o la estopa de las obras malas, porque en todo caso el fuego manifestará sus quilates. Es decir, amados hermanos, que todas nuestras obras han de ser examinadas con la luz divina, por las buenas, significadas por el oro, la plata y las piedras preciosas. Recibirá quien las ejecute, cumplido galardón, pero quien haga obras malas, si fueren graves y no hubiese sido perdonadas en este mundo,
arderá para siempre en el fuego del infierno. Y si fueran culpas leves, será purificada su alma en el fuego del purgatorio. Más o menos, según la culpabilidad, y esto dan a entender aquellas palabras, madera, heno, estopa, y también aquellas otras con que termina el apóstol la comparación. Si la obra de alguno se quemare, será perdida, y él será salvo. Mas así como por fuego, dice el apóstol, lo cual, como advierte Suárez, no ha de ser por el fuego eterno del infierno, sino por el temporal del purgatorio, bastando esto para probar su existencia. No ignoro, amados hermanos, lo mucho que este sagrado texto ha dado en qué entender a todos los comentadores, incluso al sutil ingenio de San Agustín. Pero basta a nuestro intento saber que el mismo San Agustín, y con él todo el común de los doctores, lo entienden del fuego del purgatorio, para que saquemos de ahí la consecuencia y podamos decir: oh, todos los santos y padres de la iglesia se engañan, o existe un lugar llamado purgatorio, en el cual se purifican las ánimas benditas antes de entrar en el cielo. Es imposible lo primero, luego es cierto lo segundo. El purgatorio pues existe, y aunque esta verdad no se hallará tan evidentemente expresa en las divinas letras, basta considerar la tradición apostólica para arrebatar por completo nuestro asentimiento. En la próxima hablaré sobre la existencia del purgatorio, probada por la tradición apostólica y los concilios de la Iglesia. Dios los colme de bendiciones. Un abrazo para todos.